Hola, hoy hablaremos sobre los daños que sucede cuando hay heladas en los maíces. Esto se debe a las escarchas o a la congelación del agua fuera o dentro de la planta. Esto se da cuando las temperaturas principalmente son de 4 grados hacia abajo. Es cuando los maíces empiezan a tener problemas. De 4 grados hacia arriba normalmente no debe haber ningún problema. Y cuando la temperatura es de 2 grados bajo cero hacia abajo, prácticamente la planta de maíz muere. Ahí no hay mucho que hacer. Ok, aquí estamos viendo cuál es el daño, cómo se presenta el daño en un primer momento de, de una helada, de una baja temperatura. Vemos que la hoja se torna amarilla en las puntas. Esta hoja se quema, como comúnmente lo podemos llamar. Esto se debe a algunos factores que vamos a mencionar un poco más adelante, pero pues eso es provocado por la helada y, y este es uno de los daños que vemos. El daño en un principio, como lo muestra la foto, es un daño verde oscuro. Este es el primer síntoma cuando hay una helada. Es un verde oscuro, muy oscuro, casi negro. Cuando vemos daños así, ya sabemos que pronto tendremos entre 24 y 48 horas. Tendremos los daños que veíamos en la foto anterior, que son hojas de color café amarilloso y que obviamente pues son los síntomas que nos comprueban que la planta estuvo afectada por las bajas temperaturas. Aquí vemos otro daño en una planta más pequeña. En la hoja en el par de hojas del lado izquierdo podemos observar un daño menor, un daño menor. Y en la hoja del lado derecho podemos observar cómo se ve color plateado, o color plata la hoja, y esto se le llama síntoma de la hoja plata o plateada, que son daños, pero daños menores. Ambos son daños menores y no representan gran peligro para nuestras plantas de maíz. Ok, aquí observamos el punto de crecimiento. En la primera imagen vemos el punto de crecimiento saludable. En la segunda imagen vemos el punto de crecimiento después de una helada sin ningún problema. Y en la tercera imagen hacia la derecha vemos el punto de crecimiento dañado por una helada. Aquí vemos hacia la primera de izquierda a derecha es una planta sana. La segunda es una planta, la del medio es una planta que ha sido dañada por la helada, pero que no ha llegado a ser tan severa o tan intensa como para dañar el punto de crecimiento. Eso quiere decir que es una planta que recibió baja temperatura, que tuvo un daño de helada, pero que no tuvo mayor problema con eso. O sea, es una planta relativamente sana. Ok, y hacia la tercera, hacia el lado derecho, la tercera hacia su derecha, pues vemos una planta con un daño muy importante. Vemos una planta donde todo el tallo se ve de un color
café oscuro, casi negro, y vemos como el punto de crecimiento que señala la flecha azul está de color café. Eso quiere decir que ese tejido está muerto. Y si ese tejido está muerto, nuestra planta ya no va a crecer. Por obvias razones, nuestra planta ya está muerta. Entonces, si ustedes están revisando este tipo de maíces después de esos daños, es muy importante que revisen el punto de crecimiento. El punto de crecimiento va a ser la pauta para que ustedes decidan dejar ese maíz o eliminarlo con alguna rastra o con lo que ustedes lo consideren pertinente según sea el caso de cada quien. Ok, aquí vemos maíz pequeño helado. Estamos señalando primer día. Después vemos el mismo maíz helado. Lo estamos señalando 3 días después. Después vemos el mismo maíz helado 6 días después. Y por último, vemos el mismo maíz helado 8 días después. ¿Esto qué es lo que esta imagen nos puede aportar? Ok, cuando ese maíz recibió esa helada, realmente estaba en B1. B1 parece. B2, pero yo parece que veo que es B1. Un día después, nuestro punto de crecimiento estaba debajo de la superficie del suelo. La superficie del suelo de alguna forma le sirve como una protección al punto de crecimiento. Entonces, lo que nos trata de enseñar la imagen aquí es que cuando veamos nuestro maíz pequeño, aunque lo veamos de alguna forma muy dañado, que lo veamos de alguna forma no con la mejor apariencia o no con la que nosotros quisiéramos, necesitamos esperar. Hay estudios de las universidades de Nebraska, de las universidades de Purdue, de las universidades de Illinois, que nos dicen que el mejor aliado ante un problema de bajas temperaturas o de heladas es la paciencia. ¿Por qué dicen ellos eso? Porque el agricultor al siguiente día empieza a ver ciertos daños, como ya vimos. Primero, colores oscuros, verdes oscuros tirándoles a negros. Y entre 24 y 48 horas después empieza a ver colores claros, plantas quemadas de color café claro, amarillo café. Pero necesitamos saber o necesitamos checar si nos dañó el punto de crecimiento. Si nos dañó el punto de crecimiento, la verdad es que no hay nada que hacer. Pero, ¿por qué dicen ellos de la paciencia? Porque realmente el daño se va a presentar, o el mejor momento de evaluar ese daño es al menos después de 5 días de haber sido el problema con bajas temperaturas. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque a lo mejor ustedes pueden tener un maíz que lo vean mal y realmente no está tan mal. A lo mejor lo rastrean y ese maíz tenía oportunidad de producir. No estaba dañado su punto de crecimiento. Puede perder algunas hojas sin ningún problema, que después no tenga ningún problema por estar pequeño, que esas hojas no representen ninguna disminución de producción ni mucho menos, y recuperar un cultivo que a lo mejor lo iban a desechar por falta de conocimiento o por tener cierta desesperación o falta de paciencia. Ok, en esta foto vemos cuál es el punto de crecimiento del que yo les había hablado. El punto de crecimiento, pues ahí nos lo señala la misma foto. Esto que usted está viendo es un corte transversal a un tallo de un maíz, de una planta de maíz. Es decir, se agarra la planta con una navaja y se parte el cilindro del tallo por la mitad. Cuando se parte el cilindro del tallo por la mitad, ustedes van a observar este punto de crecimiento. Si este punto de crecimiento se encuentra en buenas condiciones,
Hay muchas posibilidades de que la planta tenga un desarrollo relativamente normal. Si el punto de crecimiento no se encuentra en buenas condiciones, pues la verdad que ahí sí, pues la planta estaría ya virtualmente muerta o muerta. Entonces, ¿qué color o cómo debe estar el punto de crecimiento? Debe tener un color amarillo claro, debe estar con cierto brillo y con cierta humedad, y debe de mostrar una figura normal, por decirlo de alguna forma, es decir, no tener variaciones respecto a la forma original, que ustedes mismos se darán cuenta que eso sigue un patrón. Debe tener un aspecto amarillo, un aspecto brilloso y un aspecto normal respecto a donde se encuentra. Ok, aquí vemos otra foto del punto de crecimiento donde se observa un poco mejor cuál debe ser el color. La flecha de abajo azul nos indica dónde está el punto de crecimiento, su color amarillo, y la flecha azul de arriba nos indica dónde estaba el nivel del suelo en esa planta. Es decir, aquí nos dice que esta planta estaba en B4. Este maíz en B4 aún conserva su punto de crecimiento bajo el nivel del suelo, es decir, protegido. Si ese maíz, al estar expuesto a bajas temperaturas, puede sufrir daños en sus hojas, en sus áreas foliares, pero su punto de crecimiento está intacto. Y si su punto de crecimiento está intacto, lo que hay que hacer es fertilizarlo, regarlo y darle la mayor atención que se pueda para que se recupere lo más pronto posible. ¿Para qué? Para que produzca área foliar y para que tenga un desarrollo relativamente normal o muy acercado a lo normal. Yo la verdad no pienso que en estas etapas afecte que haya perdido un par de hojas arriba. Si está en B4 y pierde 2 hojas, pues mientras el maíz se recupere, tiene todavía alrededor de 8 o 10 hojas más para poder llegar a la etapa reproductiva. Entonces, sinceramente, no creo que tenga ningún problema. Ok, aquí vemos otra vez otro punto de crecimiento. Aquí está un maíz en B2. Y aquí, como observamos con las flechas, no tiene ningún daño. El punto de crecimiento está amarillo, está brilloso y no hay ningún problema. Este maíz sufrió una helada, pero no tuvo ningún problema en su punto de crecimiento, y esto se debe a que el punto de crecimiento estaba bajo el nivel del suelo. Ok, ahora vamos a ver un punto de crecimiento dañado para que lo identifiquemos. Esto lo está señalando la flecha. Si se fijan, aquí sí vemos una variación de forma y de color. Aquí sí se ven colores oscuros. Aquí sí se ve una variación de forma muy diferente a la que vimos en la imagen anterior, donde veíamos que los contornos eran uniformes, donde veíamos que la forma iba conforme al tallo, y aquí no. Aquí estamos viendo un punto de crecimiento negro, oscuro, un punto de crecimiento donde ya no es asimétrico su forma, y obviamente esta planta de maíz está dañada por una helada y esta planta de maíz está muerta. Esta planta de maíz empezará a perder hojas y va a morir. Entonces, cuando ustedes hagan un monitoreo sobre plantas de maíz y encuentren un punto de crecimiento como lo estamos viendo en la foto, que no presenta un buen color, que no presenta brillo y que su forma no es como debiera de ser o no es uniforme, pues este es un daño irreversible para la planta, lo cual se va a reflejar tarde o temprano, más temprano que tarde, en la muerte de la misma.
Ok, aquí les quise poner las dos imágenes para hacer la comparación. Del lado izquierdo, una palomita, vemos cómo debe de estar un punto de crecimiento bien, color claro, su forma uniforme, con cierto brillo, y cómo no debe de estar un punto de crecimiento. Colores oscuros, sin brillo, su forma no es la mejor o no va conforme al cilindro. Vemos una forma muy irregular. Esto se debe a que el punto de crecimiento del lado derecho es de una planta que fue tan dañada por la helada que la planta literal o virtualmente está muerta. Entonces quise ponerles esta comparación para que ustedes se den cuenta cómo debe de estar y cómo no debe de estar. Esto será importante para tomar decisiones respecto al manejo del campo o del campo de maíz. Si seguimos, si es posible meterle otro riego, si es posible fertilizarlo, si es posible auxiliarlo, o si ya no tiene caso, si mejor lo rastreamos o lo picamos o de alguna forma lo sacamos del campo y ya sea que resembremos maíz o ya sea que con otro cultivo lo reemplacemos, ¿no? Entonces, como conclusiones, el maíz empieza a tener problemas de 4 grados hacia abajo. De 4 grados hacia abajo tiene problemas, pero resiste. El punto crítico es de 2 grados bajo cero hacia abajo. Si ustedes tienen temperaturas de 2 grados bajo cero hacia abajo, el maíz no va a resistir, van a tener muerte del punto de crecimiento y las plantas de maíz van a morir. Entre 2 grados bajo cero hasta 4 grados, depende de la intensidad, obviamente entre más baja sea la temperatura es mayor el daño a la helada, pero ahí todavía en ese rango tenemos oportunidad de poder recuperar las plantas. En su mayoría depende de cómo se encuentre su punto de crecimiento. Eso ya dependerá de los muestreos que se hagan en el campo y de la valoración de cuántas plantas tenemos en buen estado y cuántas no, o de qué tan severo fue nuestro daño de la helada. Hay algo que quiero comentar. El problema con las heladas no es la duración, sino es la intensidad. ¿A qué se refiere con esto? Hace más daño una temperatura de 2 grados bajo cero por 1 hora que de 24 horas a 0 grados. Es decir, la planta llega un momento en que se congela su agua, ya sea extracelular o intracelular, y eso da como resultado un rompimiento de las células porque se forman unos cristales, los cuales actúan como si fueran unos pequeños vidrios, rompen las células y las células mueren. Pero esto se da conforme la temperatura va bajando. Entonces, si tenemos 24 horas de 0 grados y tenemos otro día 1 hora de 2 grados bajo cero, nos va a dañar más la hora de 2 grados bajo cero que la 24 horas de 0 grados. Entonces, yo he escuchado que hay personas que dicen, es que ha helado durante 3 días o durante 3 noches. Ok, pero si esas 3 noches llegaron a 0 grados, haz de cuenta que la recuperación, el daño hacia la planta no es tan sustancial. Pero si en esas 3 noches una de ellas bajó 1 grado bajo cero, tal vez ese pequeño bajón que haya dado por 1 hora, por 2 horas, va a ser la diferencia entre que las plantas muera su punto de crecimiento o que las plantas se puedan recuperar. Ok, entonces, pues gracias y estamos en contacto.